Para el día de hoy quiero compartirte la palabra del Señor, que se encuentra en el libro de los Proverbios, capítulo 4, versículo 20. Y le puse como título, Puestos los ojos en Jesús. Y dice así, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Esa guardada, guarda, porque de él mana la vida. En el capítulo 4, Salomón se dirige a sus hijos y hace referencia a las sabias instrucciones que recibió de su propio padre David. En el mismo capítulo 4, en los versículos 1 al 4, Salomón guía a escuchar a sus hijos atentamente la enseñanza paterna y afirma que él mismo fue instruido de esta manera por su padre. Salomón usa su experiencia para enfatizar el valor de la sabiduría y la importancia de guardar en el corazón para asegurar una vida llena de frutos. En el versículo 20 se llama a la atención activa, que no solo basta con oír, sino llenar el oído, es decir, poner atención en entender. En el versículo 21, de mantener la enseñanza visible y central en la vida, no dejarla ir ni olvidarla. En el versículo 22 revela el valor de la enseñanza, que es vida y salud. Y en el versículo número 23, este versículo es muy conocido y enseña que el corazón es el centro del ser. En el corazón habitan los pensamientos, las emociones y voluntad, y deben ser protegidos por encima de todo, porque determina la dirección de la vida. Por eso la importancia de cuidar lo que piensas, lo que sientes y lo que permites entrar en tu corazón. A mí me gusta recordar una metáfora que uso cada tanto y te la voy a compartir. Que nuestra mente puede ser un palacio de un rey o un depósito de basura. En conclusión, depende de lo que nos estemos alimentando. Tenemos esa elección para elegir. O nuestra mente puede ser un palacio de un rey o puede ser un depósito de basura. La podemos llenar con contenidos, podemos escuchar malas noticias, podemos absorber tantas cosas que nos intoxican y nos desvían de la voluntad y el camino del Señor. En vez de poner los ojos en Jesús, terminamos poniendo los ojos en lo que nos atrae, en lo que nosotros vemos, en lo que nosotros vemos continuamente en el día. Continuamente en el día nosotros somos bombardeados. La iglesia es bombardeada y por eso la iglesia tiene que tener en mente de que tiene que guardar el corazón. La iglesia tiene que tener en mente que cuando vengan esos momentos, tiene que tener los ojos en Jesús. Y de eso quiero hablarte un poco. La Biblia nos muestra, puesto los ojos en Jesús, en Proverbios capítulo 4, del 20 al 23. Y también la Biblia nos muestra que nuestra tendencia es pecaminosa. En Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, nos habla también de los frutos de la carne y de lo que hay en nuestro corazón. Dice así la palabra del Señor. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas,
acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quizás todo lo que esté mencionado no esté dentro de nuestro corazón, pero una parte pecaminosa sí está. También en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 19 al 24, Pablo dice que él, queriendo hacer el bien, encuentra una ley en sus miembros que lo lleva cautivo a la ley del pecado. Quiero compartirte ese versículo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Saben qué, hermanos? Esto nos habla de la necesidad de Dios en nuestros corazones. Cuando estoy solo, cuando estoy con mi familia, cuando estoy en mi trabajo, ¿qué aparece en nuestros corazones? ¿Qué es lo que florece? Aun cuando nadie nos ve, aun cuando salimos de este edificio, de este lugar. Eso es importante, hermanos, que podamos cuidar nuestro corazón, que podamos cuidar y cultivar una vida en la cual le dé gloria a Dios. Y si aún hay debilidades, y si aún hay fallas, que las puedas rendir a los pies de Cristo. Porque el Señor nos ama y el Señor nos quiere ayudar en las debilidades. La Biblia nos dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos resistir las artimañas del enemigo, no ignorando las maquinaciones del diablo. Las luchas internas muchas veces son fuertes y somos tentados nuevamente a caer en el error. Pero su amor, que es tan grande, que nos enseña y nos dice: venid a mí si estás trabajado y cargado, que yo te haré descansar. Tenemos la providencia del Espíritu Santo cuando nos sentimos en esas posiciones. Cuando el corazón tiene tendencia a pecar, cuando el corazón tiene tendencia a no hacer la voluntad de Dios. La Biblia dice que en nuestro corazón, que sí o sí necesitamos depender de Dios. Ese es el Evangelio. Y que si nosotros prestamos atención al Evangelio, nos vamos a dar cuenta. El Evangelio es un espejo que nos muestra la condición en la que estamos, pero también es una buena noticia de salvación para nosotros también. Bendito sea el Señor. El Espíritu Santo pone alertas en nuestros corazones. Muchas veces el Espíritu Santo pone alerta: este no es el camino, este no es lo correcto, no te juntes con eso, no vayas para ese lado. Y si ignoramos esas advertencias del Espíritu Santo, somos propensos a caer, somos propensos a errar. Cuando le obedecemos al Señor y cuando el Señor nos dice: esta relación me gusta, esta no, podamos hacerle caso y ser obediente, que podamos ser sensibles al Espíritu Santo. Pero para poder tener sensibilidad con el Espíritu Santo necesitamos su palabra. Necesitamos meditar su palabra, porque en ellas está toda la verdad. En ella tenemos vida eterna. Que cuando oigamos su voz, no endurezcamos el corazón. Mejor cuando sintamos nuevamente errar, recordad que en su casa siempre hay pan y descanso.
Tenemos la historia del hijo pródigo, que recordó que en la casa de su padre había de lo mejor y él volvió. Recordó que había abundancia. Siempre recordá que en la casa de Dios vas a ser restaurado, vas a ser animado, vas a ser levantado, vas a ser limpiado para que puedas seguir adelante. Este no es un mensaje muy alentador, pero es muy necesario para nuestros corazones y que tengamos la necesidad de poner los ojos en Jesús. Si aquel que empezó la buena obra en nosotros la va a seguir perfeccionando hasta la medida de Jesucristo, hasta que el Señor venga. Dice la Biblia, despojaos de todo peso y del pecado que nos asedia, y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero el Señor nos invita a una cosa, que si viniste cargado y trabajado, estando en Cristo, vas a poder descansar. Si viniste atribulado, Él te va a hacer libre. Si estás angustiado, lleno de dudas, temores, lleno de debilidades, recordá que en su presencia podés descansar. Y cuando las cosas se pongan difíciles, allá afuera, seguí adelante. Porque fiel es el que hace la promesa. No te va a dejar y no te va a desamparar. Recuerdo también una historia bíblica que tuvo la pelea de Jacob con el ángel. Y esa historia más o menos así. Jacob le reclama una bendición y le dice, no te dejaré hasta que me bendigas. Y dice el relato bíblico que estuvieron peleando hasta el amanecer. Y este ángel le dice que lo suelte, lo hiere en el muslo. Pero él quería la bendición, peleó contra Dios mismo. Y eso es la buena noticia, hermano. Él se llevó la victoria, Él se llevó la bendición. Por eso los procesos que pasás muchas veces te dejan cicatrices, te dejan una marca en la cual puedes contar y decir como testimonio, yo estuve en esta situación muy difícil, pero Cristo me ayudó a salir adelante. Todas las luchas que pasás te dejan una cicatriz en el corazón. Yo ya tengo una. Fue cuando me caí del andador. Hermano, hermana, toda lucha que pasamos en la vida nos deja un aprendizaje. Nos deja un modelo. Todo lo que permite Dios en nuestra vida es para bendecirnos. Es para acercarnos más a Él. Es para que podamos depender más de Él. Es para que su Espíritu siga todavía aumentando en nosotros. Es para que en aumento de Cristo siga creciendo aún más en nosotros. Y su llenura siga trabajando en nuestros corazones. Tengo un aliento para darte. Por eso nunca te canses de hacer el bien. Porque a su tiempo vas a ver la cosecha si no desmayás. Ese es el trabajo. Que cuando te sientas en esas posturas, que cuando sientas que no podés más, que cuando sientas que todo el mundo se derrumba, que cuando no le encuentres ni sentido a la vida, que no te quieras ni levantar para ir a trabajar. Sembrar en el Espíritu no es en vano, no es en vano. En su palabra dice que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por eso seguí sembrando en el Espíritu. Seguí cultivando para el Señor. Que todo este camino que estás trazando no lo destruya una simple necesidad, una simple preocupación, una falta de empleo quizás, o tantas cosas que podemos sufrir en la vida a diario, porque fiel es el que hace la promesa. No te va a dejar y no te va a desamparar. La fidelidad de Dios, hermanos, es tan grande y tan poderosa y tan vidente y tan misericordiosa que te anima
en los tiempos bajos y en los tiempos altos. Que cuando estás mal, el Señor te hace ver su misericordia. Que cuando estás por el piso, nuevamente te vuelve a levantar. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Señor. Que ayuda a estar en todo momento. Para ver cosecha, objetivos cumplidos, no solo en lo material, sino en lo espiritual, lo que es eterno y duradero. Necesitas poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No solamente el Señor nos quiere bendecir en lo terrenal, que eso es muy bueno. Claro, yo tengo un auto, quiero tener 2. Eso es bueno, hermano. Pero el Señor está interesado en bendecir lo espiritual, que tu espíritu esté fuerte, que tu comunión con Él crezca, que tu pasión por el Señor aumente. De eso está interesado el Señor. La Biblia dice que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y que todas las demás cosas van a venir por añadidura. Ojalá, hermano, fuera al revés. Que lleguen primeramente la bendición y que llegue todo el combo completo. Pero no es así. No es así, porque está escrito. El Señor primeramente te quiere bendecir el alma. Y una vez que te bendiga el alma, que te bendiga el corazón, lo otro lo va a añadir. ¿Saben qué? Nuestros deseos no son nada parecidos a su voluntad. Porque nuestros deseos son pecaminosos. Aun cuando nos acercamos a Él, no sabemos de hablar con Él como conviene. Pero Él intercede por nosotros y nos ayuda en nuestra debilidad. Nuestros deseos no son los buenos. Nuestros deseos no son los mejores. Porque cuando nos acercamos al Espíritu Santo, hermano, yo soy uno de ellos. Lo único que le pido es a veces, Señor, dame, Señor, protégeme, dame la oración de la oveja, dame, ayúdame, quiero. Está bien eso, hermano. Pero ¿qué pasa en ese momento? El Señor nos ayuda a cómo debemos de orar. El Señor nos ayuda a qué es lo que debemos de pedir como conviene. Es porque el Espíritu Santo que habita en vos y que habita en mí nos ayuda a parecernos más a Cristo. Eso es garantía de que si eso está pasando en nuestro corazón, es que el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Si tenemos hambre de buscar de Dios, si tenemos ganas de asistir a la iglesia, si tenemos ganas de estar en casa y seguir adorando, si tenemos ganas de poder cambiar y transformar nuestro corazón y seguir poniendo los ojos en Jesús, es que el Espíritu está obrando en vos. El Señor nos dijo que Él se iba, pero que nos iba a enviar un consolador, al Espíritu Santo, para que esté con nosotros para siempre. Y esa promesa el Señor la cumplió. Su Espíritu Santo está en medio de nosotros. Su Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Su Espíritu Santo intercede por nosotros, aun cuando no tenemos fuerzas, aun cuando estamos apagados, aun cuando estamos tristes y tribulados. Es su Espíritu Santo en medio de nosotros, de su iglesia. Hermanos, la buena noticia del Evangelio es que Cristo murió y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y perdón y salvación, tenemos libre acceso a Él. El Evangelio, en su máxima expresión de amor, expresado hacia sus hijos. Porque cuando lo vamos conociendo, podemos estar quietos y conocer que Él es Dios y que Él pelea por nosotros. Recordar el Evangelio
Recordá el Evangelio, que siempre hay descanso en él. Puedes tomar el hábito de leer tu Biblia. Que cuando te levantes puedas orar, que cuando te levantes puedas leer la palabra. Te vas a encontrar con Cristo mismo, te vas a encontrar con propósito en tu vida. Vas a tener descanso, vas a tener gozo, vas a tener paz. Te vas a encontrar con Dios mismo cuando tengamos el deseo de abrir nuestra Biblia, y te vas a encontrar con el Señor. Ese es el deseo del Señor, que vos y yo nos podamos encontrar con Él, que vos y yo podamos tener una relación con Cristo Jesús, para poder cambiarnos, para poder transformarnos, para poder animarnos. Este es el deseo del Espíritu Santo, bendecirte en todas las áreas de tu vida. Pero el deseo del Señor es trabajar en cada uno de los corazones. Y eso es lo glorioso, eso es lo precioso, eso es lo que es eterno. Y es duradero, y es para siempre. Recordá a Pablo y su aguijón en la carne. Y quiero compartírtelo. Se encuentra en el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, y en el versículo 8. Y dice así de esta manera: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, un espíritu obediente, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Acá vemos un espíritu obediente, un espíritu manso, un espíritu que aún en esas debilidades que tenía, que él le había rogado al Señor: Señor, quítame eso del medio, quítame ese aguijón que me está matando. El Espíritu mismo lo dejó. Y muchas veces el Señor hace eso con nosotros. Nos deja las cargas, nos deja todo el paquete completo, para que en ese momento también aprendamos a depender del Señor. Porque si el Señor te saca, si el Señor te sana, si el Señor te prospera, si el Señor te bendice, si el Señor te pone todo en la mesa, ¿lo vamos a seguir buscando de la misma manera que lo venimos buscando hasta ahora? Muchas veces no, hermano. Porque cuando el Señor nos bendice, muchas veces no tenemos la misma actitud de seguir buscándolo. Por eso es muy bueno también que cuando vengan esas dificultades, el Señor ahí ajusta tuercas. El Señor nos ayuda, pero eso te hace tener una dependencia del Espíritu Santo, para que no vuelvas atrás, para que puedas mantenerte en la presencia del Señor, poniendo los ojos en aquel que todo lo hace y que todo lo puede. En otras palabras, los aguijones en la carne te acercan más a Dios. Las crisis, los procesos difíciles, lo insostenible, una relación casi al borde de la quiebra, ansiedades, temor al futuro, malos deseos, preocupaciones, tristezas, dolencias, cargas emocionales, miedo al fracaso. Todo esto también es permitido para que nuevamente levantemos la vista al cielo y pongamos los ojos en Jesús. Bendito sea el Señor por eso. Bendito sea Dios por eso, que cuando pasamos esos momentos difíciles, que no son nada agradables para nuestra alma, que no son nada agradables para nuestro cuerpo, el Señor se sigue glorificando también en eso.
El Señor nos sigue alentando. En un mal diagnóstico, el Espíritu Santo está trabajando en esa necesidad, o cual sea que se llame la situación. Hermanos, en la verdad yo no me presento como una persona llena de fe. Soy una persona con debilidades. Soy una persona que necesita de la presencia del Señor. Pero una cosa sí, le doy gracias. Que aquel que empezó la buena obra sigue trabajando. Aquel que empezó la buena obra con todas las debilidades que tengo en el corazón sigue obrando. Y aquel que todavía hay cosas que me cuestan en el corazón, hay cosas que no puedo, pero sigo permaneciendo. Y esa es la garantía de que tenés en el Señor. De que si te esforzás y de que si peleas la buena batalla de la fe, con Cristo vas a salir victorioso en todas las áreas de tu vida. Porque dice la promesa del Señor, el Señor peleará por nosotros y nosotros vamos a estar tranquilos. Es la evidencia de su Espíritu Santo que pelea por nosotros. Cuando ponemos la palabra, primero, antes que nosotros, ahí está operando el Espíritu Santo. Cuando ponemos nuestro yo, deja de funcionar el Espíritu Santo y actuamos nosotros. Pero cuando lo pones al Espíritu Santo y decís, Señor, yo no sé actuar en esta área. Soy, la verdad, que no soy tan bueno. Soy, la verdad, Señor, un desastre, como por decir. Yo le digo, Señor, soy un desastre en esto, no puedo. Señor, ayúdame a ser un mejor esposo. Señor, ayúdame a ser un mejor papá. Señor, ayúdame a ser un mejor hermano. Señor, ayúdame a dar lo mejor porque no puedo. Y el Señor también usa esos medios para poder acercarte a su presencia. Porque en su presencia vas a encontrar descanso. Tantas veces, hermanos, que me he sentido atribulado. Tantas veces que me he sentido aprisionado a mí mismo, en la mente, en el corazón. Las batallas internas, que son las más fuertes y más dolorosas dentro del ser humano. Cuando tenés luchas y no sabes cómo llevarlas. Cuando ya te duele la cabeza de tanto pensar. Una cosa puedo hacer, ir a los pies de Cristo. Y ahí encontrar descanso. Ahí encontrar reposo en su presencia. Si luchamos en nuestras fuerzas, no conseguimos nada. Vamos a caer una y otra vez. Pero si luchas con sus fuerzas, todo lo vas a poder. En Cristo que te fortalece. Y una de las palabras que uso, hermano, que me bendice tanto es el Evangelio. El Evangelio. Me predico a sí mismo el Evangelio. Y recuerdo el Evangelio. Porque el Evangelio es poder y potencia. Es del Señor. El Evangelio te levanta. El Evangelio te fortalece. El Evangelio te anima. El Evangelio cambia y transforma los corazones. Y transforma las vidas. Es el Evangelio de Jesucristo. Si yo me hablaría de mí mismo, me predicaría a mí mismo, no salvaría a nadie, hermano. Porque yo no salvo a nadie. Solamente Cristo, mediante la fe en Él, salva los corazones. Pero ese es el Espíritu Santo, es el poder del Espíritu Santo. Y como es el poder del Espíritu Santo, te animo a que puedas poner tu corazón y tu mirada en aquel que todo lo puede y que todo lo hace realidad en el tiempo que sea correcto para la gloria de su nombre. Bendito sea el Señor. Yo me siento muy contento, hermanos y hermanas, por estar en su presencia, porque sé que en su presencia hay plenitud de gozo, sé que en su presencia hay descanso, sé que en su presencia tengo socorro, sé que cuando vengo a la casa del Señor soy animado, cuando vengo a la casa del Señor sé que hay pan, no solamente el pan que está ahí, sino el pan de la palabra del Señor. Pero el Señor es tan bueno
El Señor es tan fiel, el Señor es tan justo, que cuando llegamos acá sin fuerzas, ¡fua!, te vuelve a levantar el Señor y te levanta, te fortalece, te anima y salís motivado, salís bendecido, salís bendecida, salís en victoria, porque su Espíritu está acá en medio de nosotros. Y gloria a su nombre, gloria a Dios por ello. El Evangelio, hermano, wow, es poder. El Evangelio de Jesucristo es lo que a nosotros nos anima. Alentados con estas palabras, dice la palabra del Señor. Y así tomen aliento nuestro corazón. ¿Podés alentar tu corazón guardando el Evangelio? ¿Podés alentar tu corazón seguir poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? Bendito sea el Señor. No fue mucho el mensaje, pero hasta aquí te quiero bendecir con esta palabra del día de hoy. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude a poner los ojos en Él? Le pedimos al Señor que nuestras debilidades Él se siga glorificando. Le pedimos al Señor que la palabra de Él que habite más en nuestros corazones, para que la podamos oír, para que la podamos obedecer y sobre todas las cosas que la podamos practicar. Señor, yo le ruego que podamos ser oidores de la palabra, pero no solamente oidores, que no seamos oidores olvidadizos, que podamos salir del templo y podamos estar afuera y podamos darle gloria al Señor con nuestra vida, que podamos alimentar nuestro espíritu poniendo los ojos en Él, levantando nuestras manos y aún así reconociendo de que si hay debilidades, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Recordá que siempre hay pan en su casa, que hay alimento, que hay sustento, que no estás solo y no estás sola, porque es el mismo Espíritu Santo en que intercede por nosotros en nuestras debilidades. Aún no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo, cuando recordás la palabra, empieza a interceder por vos y empieza a interceder por mí también. ¿Qué te parece si en este clamor le decimos al Señor: Señor, ayúdanos? Señor, ayúdanos a poder seguir perseverando, a levantar, Señor, los ojos a ti, Señor, a seguir, Señor, la carrera que tenemos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque en cierto modo, Señor, y en cierta manera, Señor, las luchas, las cargas son difíciles, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner los ojos y la mirada en aquel que todo lo puede, Señor. Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, Señor. Ayúdanos, Señor, en las debilidades que tenemos dentro del corazón, Señor. Señor, quiero rogarte que esas debilidades ayuden a correr a ti, Señor. En nuestros corazones podamos, Señor, alzar los ojos a ti y decirte gracias. Podamos permanecer plantados, Señor, en la casa del Señor, donde podamos habitar por largos días, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, porque te necesitamos, Señor. Somos tan frágiles, Señor, y tan propensos a caer también, Señor. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo sigue obrando en nosotros. Gracias porque la buena noticia del Evangelio, Señor, es que Cristo murió por nosotros. Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y mediante ello, Señor, tenemos libre acceso a poder correr a ti, Señor. Señor, levantamos nuestras manos y dejamos nuestras preocupaciones, Señor. Levantamos nuestras manos, Señor, en señal, Señor, de que te necesitamos. En señal, Señor, de que tú eres lo suficiente para nosotros, Señor. Que tu palabra siga trabajando en nuestros corazones, Señor. Que tu palabra quede grabada en la tabla de nuestros corazones, Señor. ¿Con qué limpiará, dice tu palabra, el joven su camino?
solamente con guardar tu palabra, Señor. Señor Dios nuestro, tu palabra que es eficaz, trabaje en nosotros y nos ayude a amarte, Señor. Que nos ayude, Señor, a ponerte en todo momento en el primer lugar, Señor. Por favor, te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios.